Bueno, guión del cómic para aplicarlo al periodismo. La historieta del cómic nació ya justamente en la prensa grande de Estados Unidos, en los diarios de William Randolph Hearst y de Joseph Pulitzer, en la época en que la prensa dominaba prácticamente antes del reinado de la televisión y de Internet, y sacaba unos, digamos, unos suplementos dominicales donde habían grandes ilustraciones. Al principio eran lo que llamamos cartoons, digamos, dibujos o chistes gráficos que no tenían una secuencia narrativa, hasta que ahí como lo están viendo, Richard Occult un día experimentó con su personaje que era el niño amarillo de Yellow Kid y le dio una secuencia y le inventó unos globitos de diálogos y ahí nació prácticamente lo que hoy conocemos como la historieta, una secuencia narrativa que parecía adquirir movimiento y voz. Bueno, y a partir de ahí, de hecho de Yellow Kid el nombre se usa también para señalar la prensa amarilla y una serie de elementos ligados a la prensa. Así nació el cómic norteamericano, en principio con humor y aventuras, algunas obras ya muy buenas como las que estamos viendo en pantalla. También nacieron las revistas, los comic book, con los superhéroes. Ahí está la primera edición de Superman, de Batman. Estamos hablando de 1839, 1838. Pero mientras en Estados Unidos quedó como un arte de entretenimiento, principalmente infanto-juvenil, en Europa adquirió una calidad artística muy elaborada. Ahí estamos viendo al corto maltés de Hugo Pratt y a dibujos de Moebius, un francés, un dibujante francés que llegó a una calidad estética muy buena. Enki Bilal, Milo Manara, Asterix, que es un cómic belga. Bueno, estos ya son obras universales, pero muestra un poco la calidad artística que se desarrolló primero en Europa, después también en América Latina, principalmente Argentina. Argentina creo que es donde más se produjo cómic de calidad, con obras como Alberto Breccia, Héctor G. Oesterheld, Héctor Germán Oesterheld, inclusive desaparecido durante la dictadura por su militancia y hasta el último momento siguió produciendo historietas. Ahí tenemos el arte de Alberto Breccia, que es un uruguayo que vivió en Argentina, hizo su carrera en Argentina. Y lo pongo acá porque en el cómic de Estados Unidos utilizan mucho su manejo del claroscuro, su arte permea a nivel universal. Frank Miller, por ejemplo, un dibujante que usa mucho la técnica de Breccia. Ahí tenemos algunos de los más grandes creadores, Alan Moore, Frank Miller, Watchmen. Bueno, son un poco las obras que hoy tienen una gran repercusión de calidad en el mercado norteamericano, que es toda una industria. Ahí tenemos la obra de Sin City de Frank Miller que llegó al cine, o 300, y van a ver cómo el mismo estilo de Breccia él lo traslada a su lenguaje gráfico. Pero lo que nos interesa empieza a despuntar en 1980 con un autor maltés, nacido en Malta, pero que desarrolló su carrera en Estados Unidos. Perdón, en realidad es estadounidense. Estamos hablando primero de Art Spiegelman, que hace una obra donde narra el holocausto, pero usando figuras de animales. Y a él se lo considera como el que traslada el realismo, ¿verdad?, histórico al, digamos, a la historieta. Y bueno, es un poco el creador de lo que vendría a ser después el cómic periodístico, ¿verdad? Eh, es un poco la punta de inicio. Pero ¿de quién le estaba hablando? Que es el creador prácticamente del periodismo, el cómic o del cómic periodístico. Tiene varios nombres, todavía no tiene un nombre así plenamente consagrado.
es Joe Sacco. Él sí es nacido en Malta, residente en Estados Unidos, quien directamente, en el caso anterior de Art Spiegelman, une un poco la ficción con la historia real. Pero en el caso de Joe Sacco, directamente va al cómic de no ficción, así como autores como Truman Capote o Walsh en Argentina crearon la novela de no ficción o usando el periodismo en un estilo literario con novelas como A Sangre Fría o Operación Masacre. Lo que hace Joe Sacco es trasladar al cómic el lenguaje periodístico. Entonces, toda la obra que él hace no hay ficción, es puramente realidad. Y él lo que hace es ir a lugares de conflicto principalmente. Uno de sus temas favoritos fue el conflicto árabe-israelí, Palestina, pero también estuvo en Irak, en el caso de las mujeres chechenas, inmigrantes africanos, tocó así los grandes temas que toca el periodismo, pero narrándolo como una novela de no ficción en historieta, en cómic. La ventaja es que él es guionista y dibujante a la vez, entonces puede plenamente, como pocos creadores, desarrollar ambos elementos que componen el cómic. Aquí está parte de alguna de sus obras, Palestina, uno de sus libros en la Franja de Gaza, Notas al pie de Gaza, Un tributo a la tierra es sobre el cambio climático, ahí está uno de sus dibujos. El estilo de su dibujo es mucho del cómic underground, que en algún momento una de las estrellas fue Robert Crumb, ¿verdad? También un norteamericano, ¿verdad? Solo que en el campo de la ficción. Él lo usa en el lenguaje periodístico. Y después varios otros actores empezaron a seguir esta corriente de crear obras de no ficción en cómic, entre ellos Joe Kubert, que es un gran creador de personajes como Tarzán y otros. Bueno, él hizo una serie sobre Sarajevo usando el periodismo, el cómic en periodismo, autores que hicieron sobre Auschwitz, sobre Jerusalén, sobre la gente de la calle en Barcelona, etcétera. Y en Latinoamérica tenemos varias experiencias, pero una que es muy importante y que después de que termine este PowerPoint le vamos a mostrar un poquito, uno de ellos por lo menos para que vean cómo funciona, es la experiencia de Convoca, un medio digital de Perú que hace en el 2020 creo, hizo una serie de 3 cómics, reportajes periodísticos en lenguaje de cómic. Y lo hicieron en el estilo digital. O sea, crearon todo un equipo de dibujantes, guionistas, periodistas, programadores de internet, programadores de lenguaje digital, para hacer un cómic animado con música, sin que sea, digamos, un dibujo animado, sino un cómic propiamente con técnicas de animación, lo van a ver, y lo hicieron como producto periodístico. Para ello, obviamente, consiguieron fondos, porque eso tiene una inversión grande para trabajarlo como la trabajaron ellos, y expusieron temas muy densos sobre víctimas de exposición a metales pesados extraídos por industria de Perú. Principalmente son 3 historietas, ¿verdad? Un niño con plomo no aguanta la cuarentena, se llama uno de ellos, Angustias de una familia contaminada con arsénico, y el que a mí más me impactó, Los niños del petróleo, que lo vamos a ver un poquito al final de este. Bueno, ellos hicieron esta serie en el lenguaje HTML5 JavaScript, ¿verdad? Que es una tecnología que permite que los contenidos se carguen de forma rápida en la web, ya que los dibujos son de alta resolución. Usaron Canvas, ¿verdad? Con WebGL, para garantizar que los contenidos puedan ser vistos en cualquier dispositivo.
ya sea PC, tabletas, teléfonos móviles, ¿verdad? Sin distorsiones, porque ese es un poco el desafío de cómo un trabajo de alta resolución se pueda ver fácilmente en cualquier dispositivo sin que, digamos, se congele. Es un poco una de las opciones de este estilo. Y como les dije, tuvieron que apelar a periodistas, editores, programadores, caricaturistas, ¿verdad? Incluso analistas de datos, toxicólogos, personas que hacían análisis en laboratorios para que eso tenga una profundidad periodística, ¿verdad? Que tenga un contenido de investigación verdadera. En el Paraguay nosotros en el 2001 hicimos un primer experimento con una serie que publicamos en el diario como una tira diaria de cómic, pero decidimos contar una historia que en ese momento tenía mucho impacto, que era el primer periodista de investigación que fue asesinado después de la caída de la dictadura. Se trata de Santiago Leguizamón. Lo hicimos con guión mío y dibujos de Enzo Pertile. Y tuvo mucho impacto y por ello finalmente reunimos las tiras en un álbum que se llama Mediodía en la Tierra de Nadie, que hasta ahora sigue teniendo mucha demanda en las librerías paraguayas, ¿verdad? Es el primer álbum de cómic donde tocamos un tema que justamente este año está cerrando el ciclo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque después de 3 décadas el crimen seguía impune, y como la familia no encontró justicia en el Poder Judicial de Paraguay, lo tuvieron que llevar a la Corte Interamericana y finalmente el gobierno se allanó a la demanda diciendo aceptamos la responsabilidad de que este caso no fue investigado debidamente, porque el presidente de ese momento, el que derrocó al dictador, estaba metido en la rosca de narcotráfico que mandó a asesinar al periodista. Bueno, acá están un poco las páginas de ese cómic que está, como les digo, en un álbum en blanco y negro. Esto se publicaba por tiras diarias y ahora armamos la página. También nosotros trabajamos en biografía en cómic de protagonistas de la historia del Paraguay, entre ellos el gran escritor Augusto Roa Bastos, autor de la novela Yo el Supremo, o una pionera del feminismo en Paraguay, Serafina Dávalos. Este proceso todavía está en producción de varios otros personajes. Y acá es donde le mostramos un poco cómo usamos esta foto que ven aquí. Es una foto emblemática de cuando la dictadura lo echó a Roa Bastos y se iba con sus 2 maletas en la frontera argentina. Bueno, el dibujante lo toma y lo procesa, digamos, uniendo el dibujo con la fotografía periodística. También en este caso el de Serafina Dávalos empieza en una marcha de mujeres en Asunción y bueno, esta es una foto real llevada al dibujo. Y esto que ustedes pueden ver en nuestro portal digital, nosotros tenemos un nuevo portal digital desde el 26 de abril, justamente el Día del Periodista, que se llama El Otro País, en la línea del periodismo de soluciones, y decidimos usar como uno de los materiales, como una de las líneas, el cómic reportaje, lo llamamos. Y para ello usamos a 2 de nuestras mascotas. Tenemos 2 gatitos, Bati y Robin, y lo convertimos en personaje y hacemos que ellos narren, porque trata justamente de los derechos animales. Y llamativamente es uno de los materiales que tiene más demanda en nuestro portal, ¿verdad? Está, creo que entre primero o segundo, entre los más leídos, esta primera aventura. Eso lo pueden ver entrando a elotropaís.org. Está allí el cómic. Y lo hicimos con Adam, Daniel Ayala Medina, que es uno de los grandes dibujantes de cómic de Paraguay, el que había hecho las obras anteriores, donde él, que también es un cat lover, ¿verdad? Le gustó y trabajamos. Nosotros trabajamos, no hacemos una, digamos, elaboración técnica compleja. Hacemos un dibujo directamente en plancha y lo hacemos en una viñeta cuadrada para que pueda adaptarse a los formatos tanto de la página web como de los móviles. Y esta historia lo contamos en 8 viñetas. Acá están nuestros personajes reales, a la izquierda, y a la derecha están ya estilizados en caricatura, ¿verdad?
Y como además mucha gente los viene siguiendo en Instagram principalmente, donde tienen su perfil, les encantó verlos cobrar vida, digamos, en este cómic reportaje. Y primero hicimos un reportaje real, ahí deciré, fuimos hasta el hogar de una mujer que tiene un refugio como muy precario, pero muy hecho a pulmón, con todo corazón, en una zona de Paraguay, en una zona rural, en Cordillera, y tiene como 80 gatos y gatas en un refugio, así en un galpón con tejido de alambre. Y bueno, y ella vive sobre todo con el apoyo de su familia, pero también de la caridad de gente que acerca, sobre todo alimento, que es lo que más necesita. Entonces contamos esa historia. Y bueno, acá tienen la idea de cómo se escribe un guión. Eso yo creo que les podemos dejar después como material disponible. La idea del guión. Hacemos el mismo trabajo de ir al lugar, reportear a la persona, sacarle fotos, y esas fotos después le sirven al dibujante para darle vida en caricatura. Acá tenemos a la izquierda el modelo de la primera viñeta. Como les digo, no trabajamos en páginas, sino en viñetas cuadradas que se adaptan al formato, y a la derecha ya tienen la viñeta realizada en base al guión. Es muy sencillo el estilo, pero después les muestro algunos tips de cómo se encara contar una historia en cómic. Obviamente la descripción técnica es poner viñeta 1, poner el diálogo en mayúscula, y luego entre paréntesis le ponemos al dibujante la descripción de lo que tiene que ir dibujado en la viñeta. Obviamente es una orientación básica, el dibujante lo interpreta y lo recrea y le agrega su propia visión. Esto no es así una ley escrita sobre granito, sino es simplemente un disparador para que él pueda entender de qué trata la historia y pueda darle su propia interpretación artística. Eso, como digo, cuando trabajan juntos un guionista que es periodista a la vez y un dibujante de cómics, pero puede darse el caso de que, así como Joe Sacco, esa persona tenga los dos oficios, sepa dibujar y sepa escribir y sepa hacer reportaje. Entonces el trabajo es como más fácil y al mismo tiempo más integral. Aquí está, digamos, una print de pantalla del artículo ya puesto en nuestro sitio web. Lo pueden ver ahí entrando en el otro país. Y acá ven un poco la viñeta 2, cómo le agregamos una foto de referencia para que él lo pueda dibujar. Casi está calcada digamos, la interpretación de la escena con algunos cambios, pero es un poco por mantener el realismo de la historia. Obviamente se le da el estilo del cómic, pero no metemos ficción, ¿verdad? O sea, metemos realidad como trataríamos en un reportaje. Aquí hay otros elementos, ahí ven a la izquierda abajo la foto, a la derecha ya la viñeta, allá está nuestro personaje que inspira, o sea, nuestro personaje real y nuestro personaje ya hablando a cámara con el micrófono, y el texto así bien cortito de lo que tiene que ir, y simplemente la indicación dice imagen del galpón donde se encuentran los gatos, y tal cual así lo hace en 2 dibujos el dibujante. Ahí está nuestra protagonista, y ya ahí hay incluso una foto de Siré mirando a los gatos. Bueno, eso también se incorpora porque parecía un elemento importante de una aproximación periodística a la historia. Ahí está el texto, y ya llevado en globito en este caso, pues siempre es la narración de los gatos reporteros, como los llamamos. Ahí, eso sí, no había ninguna foto, pero ya él lo creó en base a los elementos que le pusimos. Acá está un poco el elemento de, por decirlo así, medio trágico, medio preocupante, de cómo una tormenta hizo volar en algún momento el refugio.
No teníamos fotos de eso, pero el dibujante adaptó en base al dibujo real ya del refugio, y ahí se ve a los gatitos bajo la lluvia, y cómo la solidaridad respondió y se logró reconstruir el refugio, ¿verdad? Pero es un poco el elemento dramático, el elemento que causa, por decirlo así, preocupación, despierta solidaridad. Y bueno, esta es otra. Y ahí ponemos también el teléfono de la señora Ñadelo para que la gente que quiera sumarse con llevar una bolsa de purina, de llevar solidaridad, puedan hacerlo. Y de hecho el reportaje despertó la solidaridad de muchas personas que se acercaron a ayudar a esta señora. Y cerramos, son 8 viñetas. La historia se desarrolla en 7. La primera es de apertura, con consejos de nuestros personajes de cómo hay que respetar los derechos de los animales, cuidados que tienen que hacer para proteger a las mascotas. Bueno, esto es una línea que va a continuar con otros temas. El próximo va a ser sobre el tema de la castración necesaria de las mascotas en la calle. Y bueno, eso está en producción. Entonces, para no alargarlo mucho y poder conversar, les paso algunos tips para escribir guiones de cómic. Lo primero es pensar, cambiar nuestro chip de cuando hacemos periodismo, pensar siempre en las imágenes al narrar una historia. Y si somos periodistas guionistas, nos ponemos en el lugar del dibujante, porque el proceso es primero escribir y luego dibujar. Cómo visualizar mejor lo que se quiere contar. Tenemos que ser muy claros, muy precisos en indicarle qué es lo que queremos mostrar en el dibujo. Una historieta no es texto más dibujo, sino es una integración armónica de estos dos elementos. Hay muchos guionistas novatos que cometen el error de describir lo que muestra el dibujo, y allí hay una de las dos cosas están de más. Entonces, al describir una escena, no cometer el error de escribir lo que la ilustración ya está mostrando. El texto debe agregar algo más, no repetir lo que el dibujo ya muestra o viceversa. Y hay casos en que basta con la ilustración sin palabras. Y ahí tenemos, estas tiras son de la serie que hicimos sobre el periodista asesinado. Ven ahí, un campesino llega en una moto, llega al local de la radio, y el único diálogo es que alguien le busca, ¿verdad? No hace falta describir, el campesino va en la moto con el sol de fondo y llega al pequeño local, porque eso ya lo muestra el dibujo. Evitar textos largos y farragosos. Tras la primera versión hay que revisar con visión crítica, cortando todo lo superfluo del texto hasta reducir a lo mínimo, pero nunca quitarle profundidad a la historia. O sea, hay que hacer un proceso de volver a revisar, reescribir, corregir, sacándole toda la gordura que puede tener, digamos, la obra, dejando lo elemental, lo básico, pero que eso elemental tenga profundidad, tenga calidad literaria. Digamos, disminuir no significa sacarle la calidad, sino al contrario, sacarle lo que está de más. Aunque sea una historia real, ¿verdad? Toda esta narrativa tiene que contar con los elementos, bueno, de la estructura que usamos al contar un cuento, al contar una novela, al contar un reportaje, ¿verdad?, de ficción. Para que el relato sea atrayente, tiene que tener estos los 3 puntos del teatro griego, ¿verdad?, que se usa en toda narrativa: exposición, nudo, desenlace. Tiene que haber un protagonista y un antagonista. Tiene que haber un plot dramático. La realidad tiene muchos plots dramáticos. El tema es que no hace falta inventarlo, tenemos que recrear, elaborar, potenciar. Y tiene que tener, según el tipo de historia, toques de humor o de romanticismo o de acción o de drama o de aventura, de suspenso, misterio, etcétera, para que eso tenga un interés humano en la narrativa, sin distorsionar la realidad, sino aprovechando los elementos que ya están en la historia,
como eso que les contaba de la tormenta que vino y destruyó el refugio y cómo se pudo reconvertir eso, ¿verdad? Al igual que el periodismo narrativo, en el cómic necesitamos usar buenos títulos con gancho periodístico, pero con calidad literaria. Ustedes vieron que en el álbum del caso del periodista le llamamos Mediodía en la Tierra de Nadie. Es usando un poco una figura porque lo mataron exactamente al mediodía en la frontera entre Brasil y Paraguay, que se llama Tierra de Nadie. Pero el título lleva a una novela de García Márquez o que inspiran de alguna manera interés. Pero enseguida está el subtítulo diciendo de qué trata. Trata del asesinato del periodista Santiago Leguizamón por la mafia, la narcopolítica. Descripciones efectistas, buenas metáforas, diálogos precisos, pero solo lo necesario. Que todo sea breve, elaborado y medido sin perder profundidad literaria. ¿Por qué esto? Porque tenemos que ahorrar espacio y tiempo en el cómic para que eso tenga mayor efecto. Hay obviamente autores que escriben largo y generalmente son las obras que se abandonan rápido. El cómic debe ser una suma perfecta de calidad de guión y calidad de dibujo. Es co-creación en igualdad colaborativa. Ni el guionista ni el dibujante debe ser superior o inferior. Hay casos en que se pone al guionista encima del dibujante y en otros casos al revés. Hay que resaltar siempre ambas autorías en el mismo nivel. E incluso les cuento que lo estándar cuando se paga más al dibujante porque lleva más trabajo dibujar y pintar que escribir el guión, ¿verdad? Pero los guionistas estrellas sí cobran, digamos, un precio mucho más alto. Estamos hablando de Alan Moore, por ejemplo, que cobra cifras millonarias hoy por hacer una historieta. ¿Qué cosas hay que evitar? Evitar las frases cursis o lo que llamamos cliché, diálogos muy evidentes, esos personajes que sueltan largos discursos, ¿verdad? Tratemos de usar lo que hay que usar, pero saquémosle de todo lo que está de más. No caer en la información repetida de manera innecesaria, sin una razón dramática. Y no recurrir a un lenguaje artificial que no se ajusta a los personajes. Estos son los elementos así más básicos que recomendamos. Cuando hacemos el periodismo en cómic, varía la técnica narrativa, pero el contenido debe ajustarse a la misma responsabilidad y ética periodística, al chequeo de datos, a la verificación de fuentes, a la diversidad de voces. Es cómic, pero sigue siendo periodismo. Y bueno, hay herramientas online que nos permiten, incluso si no somos dibujantes, apelar a recursos para contar una historia, cómo moverlo, cómo animarlo, cómo agregarle sonido, etc. En nuestro caso, en el otro país, seguimos apostando a el cómic convencional que podría ir a un impreso, pero que va en pantalla, ¿verdad? Es estático, no se mueve, pero tiene la fuerza de la gráfica, la fuerza narrativa del cómic.